de declarar inconstitucional las acciones de discriminación positiva que hay en las universidades. Conversamos de esto con Pedro Soriano, abogado y columnista del diario El País, analista de la política estadounidense, para ver el impacto y las razones que hay tras la decisión de la Corte Suprema y cómo afecta esto a las prestigiosas universidades del país. ¿Cómo está, Pedro? Muy bien, ¿cómo está usted, Lucía? Muy bien, muchas gracias. Ha sido todo un tema el fin de semana, no solamente la reacción de las universidades más prestigiosas a lo que ha señalado la Corte Suprema estadounidense, sino que la propia decisión de la Corte. Ayúdanos a entender las distintas partes que conforman esta decisión de la Corte y que apunta directamente a las políticas de las universidades estadounidenses. Las políticas de admisión, las políticas de discriminación positiva en Estados Unidos, en las universidades de Estados Unidos, han sido un tema muy controvertido desde hace prácticamente 45 años. En 1978 ya el Tribunal Supremo había dictado una resolución extraordinariamente dividida, 5-4, en la cual se había dicho que se podían usar criterios de raza para determinar, como uno de los requisitos de entrada, para permitir que estudiantes de etnias desfavorecidas, tradicionalmente desfavorecidas, pudieran acceder a sitios como Yale o como Harvard. Pero ya incluso en ese momento los magistrados más conservadores de la Corte decían que eso no podía ser más que una medida temporal. En 1998 hubo otro desafío a las políticas de discriminación positiva de entrada en las universidades y una vez más sobrevivió por 5-4, pero incluso es un dúo de decisiones que se tomaron en 1998, se estableció básicamente que si en 25 años no se había corregido la situación, habría que terminar con los programas de discriminación positiva porque se entendería que no eran suficientes para, o que realmente no daban los resultados previstos. Y básicamente eso es lo que ha pasado ahora, 25 años después. La mayoría conservadora del Tribunal Supremo, que siempre ha sido hostil a los programas de discriminación positiva de entrada en las universidades, ha decidido terminar con ellos. Y ha decidido terminar con ellos a propósito de un fallo, además, que va directamente, primero, contra Harvard y la Universidad de California, ¿no es cierto? Esas son como la Universidad de Carolina del Norte. Estas son las universidades que han sido imputadas por un caso y finalmente termina afectando a todas las universidades que se han manifestado en contra de lo que está pasando. Entre otras cosas, ¿por qué no es algo que solo atañe a las políticas y a las decisiones soberanas, por ejemplo, que podría tener una universidad? Habla de la trayectoria que está teniendo la Corte Suprema este último tiempo a raíz de la posición conservadora privilegiada que quedó tras el nombramiento de Donald Trump de 3 jueces durante su mandato. Hablemos de eso porque detrás de este caso no está solo la visión sobre las políticas integradoras de las universidades, sino que está la visión del ala más conservadora y radical del Partido Republicano. Sí, para todos aquellos que nos digan que las elecciones no tienen consecuencias y que da lo mismo elegir a un presidente que otro, yo de verdad que ofrecería la elección de Donald Trump en 2016 como la prueba número 1 de la acusación para demostrar que eso no es cierto. O sea, una presidenta Hillary Clinton de ninguna manera hubiera escogido a los 3 magistrados que escogió Donald Trump. De ninguna manera. Y las consecuencias que han tenido, no solamente en este tema de la discriminación positiva, el mismo viernes se aprobaron otras 2 sentencias, una de las cuales, por ejemplo, dictaminó que, que las creencias religiosas de un prestador de servicios le pueden impedir... le pueden permitir no prestar servicios a parejas gays. Claro. Por ejemplo. Que es un caso que llevaba bastante tiempo, efectivamente, de un fotógrafo que se había negado a tomarle imágenes a una pareja gay y finalmente la Corte Suprema establece que está en lo correcto. Y ahí no hay discriminación que valga. Claro. Ahí lo que hay es un choque entre la libertad religiosa de la primera enmienda, pero también el principio de no discriminación, que está en varios otros artículos de la Constitución, en varias otras enmiendas de la Constitución. Este Tribunal Supremo y esta mayoría del Tribunal Supremo le da muchísima más fuerza al principio de libertad religiosa que al principio de no discriminación. Estoy pensando además cómo nosotros, por ejemplo, venimos conociendo las acciones más protagonistamente de la Corte Suprema
desde el caso en el que se revierte el fallo de Roe versus Wade, ¿no es cierto?, que es el que le quita el derecho a las mujeres de decidir sobre su embarazo y que se lo entrega a los estados. Porque no solamente, recordemos, está la decisión de Donald Trump o la posibilidad de Donald Trump de poner a 3 jueces de la Corte Suprema, algo que no siempre ocurre. Fueron circunstancias especiales, por ejemplo, la muerte o el fallecimiento de una importante jueza progresista, ¿no es cierto?, Ruth Ginsburg, recordemos en su momento, sino que también las acciones de los jueces federales. Entonces, estamos hablando de una serie de elementos que permiten que más allá del mandato de Donald Trump, el legado se siga manifestando en estos cambios importantes, pero que sin embargo han significado un retroceso en algunos espacios electorales para los republicanos. Tanto así que en zonas donde habitualmente dominaban, las mujeres y los jóvenes se han ido rebelando contra estas políticas. ¿De qué manera esto también podría afectar, por ejemplo, las próximas elecciones en Estados Unidos? Hay que pensar que el único freno que tienen los magistrados del Tribunal Supremo y en general todos los jueces federales es precisamente la opinión pública. Porque los magistrados federales en Estados Unidos tienen mandatos vitalicios. Mientras se mantengan en buen comportamiento, es la fórmula que utiliza la Constitución de Estados Unidos, un juez federal puede morirse en el cargo, que es de hecho lo que ha ocurrido últimamente en algunos casos en el Tribunal Supremo. Pero el problema es que cuando te encuentras con magistrados nombrados por presidentes hace 30 años, Clarence Thomas es el mejor ejemplo. Clarence Thomas este año ha cumplido 32 años en el Tribunal Supremo. La mentalidad de esos magistrados es muy distinta de la mentalidad de muchos ciudadanos de hoy en día. Y el choque entre una y otra es lo que acaba provocando precisamente ese tipo de situaciones electorales en las cuales el Tribunal Supremo toma una decisión, como la de revocar Roe v. Wade, que provoca un contragolpe electoral clarísimo de votantes que no están de acuerdo con la postura del Tribunal Supremo y que castigan a los republicanos que han nombrado a esos jueces en el Tribunal Supremo. Sí, estoy pensando, y finalmente también para su evaluación, en aquellas frases de algunos liderazgos que se han escuchado este fin de semana, intelectuales que han señalado que el mayor peligro para la democracia de Estados Unidos no es China, sino que es el propio Estados Unidos. Estas medidas que son, primero todas juntas, ¿no es cierto?, en un proceso que han tratado de revertir años de discusión y de jurisprudencia, además, en Estados Unidos. ¿De qué manera puede continuar debilitando una democracia en Estados Unidos que ya se vio visiblemente débil cuando, por ejemplo, se ocurrió el ataque al Capitolio? En términos de debilidad de la democracia, yo diría que el Tribunal Supremo en particular me preocupa hasta un cierto punto. Porque, y voy a decir por qué. Porque entre las decisiones que se han tomado en estas últimas semanas, una de las más importantes y una de las que a mí personalmente me preocupaba más, que era Moore contra Harper, era una decisión en la cual precisamente en Carolina del Norte se estaba evaluando la posibilidad de que la legislatura republicana de Carolina del Norte llegase incluso a anular los resultados electorales de las presidenciales y mandar a sus electores de elección propia de la legislatura. El Tribunal Supremo no ha pasado por ahí. 3 de los magistrados republicanos o conservadores se han unido a los 3 liberales y han dicho que por ahí no pasan. Con lo cual yo tengo ciertas dudas, porque tanto el presidente del Tribunal Supremo, Roberts, como el juez Kavanaugh y la juez Barrett no creo que estén dispuestos a dinamitar hasta ese punto las bases, la institución. Estas son personas que están preocupadas por la reputación de la institución. Pero claro, volvemos a lo mismo. Esto dura mientras estos magistrados duren en el tribunal y si Donald Trump es reelegido, por ejemplo, el año que viene y tiene oportunidad de nombrar a nuevos magistrados, pues es posible que acabemos encontrándonos con un grupo, con una mayoría de 5 magistrados dispuestos a hacer mangas y capirotes con la Constitución. Sí, y esto en medio, como usted señala, de una campaña presidencial que también ha tenido tintes complejos, al menos para las primarias republicanas, en las que incluso, por ejemplo, se empieza a acusar a Ron DeSantis de levantar banderas anti-LGTBI y que su propia
fuerza que defiende a los conservadores por la diversidad sexual, lo han calificado de homofóbico. Entonces, estamos hablando de discursos que se van radicalizando, pero que si tienen efectivamente un impacto en la Corte Suprema, llegan a permear a la Corte Suprema para estos fallos, puede terminar tensionando mucho más igual a la ciudadanía con miras a las elecciones. Muchas gracias, Pedro Soriano, abogado, colaborador del País y analista de la política estadounidense, por esta conversación en torno a este tema que ha sido noticia internacional el fin de semana, la reacción también a la decisión de la Corte Suprema por parte de prestigiosas universidades, Yale, Harvard, Stanford, Brown, Princeton, entre otras, manifestándose en contra, señalando que van a seguir la ley, pero que encontrarán sus propias maneras de seguir incluyendo y teniendo una comunidad diversa. Es parte de las tensiones de la política norteamericana. Muchas gracias por esta conversación. Que esté muy bien. Muchas gracias, Lucía, como siempre. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.